Hola, mis apreciados estudiantes, les quiero enviar un fraternal saludo. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema en la materia dogmática jurídica. Vamos a tocar el ámbito de validez de la norma jurídica. El día de hoy me voy a centrar en el ámbito temporal de validez de la norma jurídica. En primera medida, vamos a hablar cuando una norma nace a la vida jurídica. Cuando la norma nace, el principio general que se utiliza es el principio de irretroactividad. ¿Qué quiere decir? Que cuando una norma nace a la vida jurídica, sus efectos operarán desde ese momento hacia el futuro, no hacia hechos del pasado. Veámoslo en este esquema. Tenemos una línea del tiempo donde tenemos el pasado, tenemos el futuro, tenemos el presente. Estamos hablando sobre la norma cuando nace a la vida jurídica. Reiteramos que cuando una norma nace a la vida jurídica, sus efectos operarán hacia el futuro, lo que se llama irretroactividad. O sea que si hoy nace una nueva ley que deroga una que ya venía, esta nueva ley, sus efectos solamente se surtirán hacia el futuro, no hacia el pasado. A esta regla general hay una excepción, que es el principio de retroactividad. ¿Qué nos dice el principio de retroactividad? Que cuando una norma nace a la vida jurídica y si hay un aspecto puntual de esa norma, algo muy concreto de esa norma, no toda la norma, sino algo muy concreto, un artículo, un inciso, algo muy concreto, eso que le es favorable a quien está siendo sujeto a un proceso, se podrá devolver en el tiempo y afectar hechos del pasado. Ese es el principio de retroactividad. Veámoslo en este mismo esquema. La línea del tiempo, tenemos el pasado, tenemos el futuro, tenemos el presente. Estamos hablando de cuando la norma nace a la vida jurídica. Entonces, si hay algo en esa norma, un aspecto muy puntual en esa norma, que sea favorable por principio de favorabilidad, se podrá devolver en el tiempo y afectar hechos del pasado, o sea, lo que llamamos la retroactividad. Si el día de hoy surge una ley, nace una ley que deroga una anterior, esta nueva ley trae algún aspecto puntual que beneficie a quien está siendo sujeto a un proceso, ese aspecto puntual se podrá devolver en el tiempo y afectar situaciones del pasado. Veámoslo con un pequeño ejemplo. Tenemos la línea del tiempo, tenemos el pasado, tenemos el futuro, el presente. Recordemos que es cuando la norma nace a la vida jurídica, o sea, cuando se expide una nueva norma. Si en esa nueva ley hay un aspecto que favorezca los intereses de quien está siendo sujeto a un proceso, se podrá devolver en el tiempo y afectar hechos del pasado. Principio de retroactividad. Entonces, si por ejemplo hoy nace la ley 2030, esto es simplemente académico, no es que existe esta ley en la vida real, deroga la ley 1515. En esa ley derogada, por ejemplo, venía un artículo 608 donde en aspectos penales la pena, la punibilidad era de 30 años. Y la nueva ley dice, para esa misma conducta, para esa misma situación, ya no van a ser 30, sino van a ser 10 años. Esta ley nueva, en ese aspecto puntual, 10 años, la puedo devolver en el tiempo y afectar situaciones del pasado. Si una persona cometió esta conducta del artículo 608 en el pasado, 1 o 2 años atrás, no se le aplicarán 30 años como estaba en ese momento, sino que se podrá exigir que se le apliquen 10 años, ya que 10 años por favorabilidad pues beneficia a la persona que está sujeta al proceso. Esto también era para personas que ya estén condenadas.
El siguiente aspecto es cuando la norma es derogada, o sea, cuando la norma ya no tiene más efectos. El principio general que se utiliza aquí es el principio de no ultraactividad, que quiere decir que cuando una norma pierde vigencia, cuando una norma ya no tiene más efectos jurídicos, estos solamente serán válidos en el pasado, o sea, cuando la norma tuvo validez. Veámoslo en la línea del tiempo. Tenemos el pasado, tenemos el futuro, tenemos el presente. Estamos hablando de cuando la norma es derogada y decimos que cuando la norma es derogada, sus efectos solamente operarán hacia el pasado, que es donde estuvo vigente. Principio de no ultraactividad. O sea que si hoy surge una ley que ha sido derogada por una nueva ley, esa ley derogada, en este ejemplo la 1515, tendrá sus efectos desde este momento hacia atrás, durante el tiempo que fue vigente. A esta regla general viene también la excepción, y es el principio de ultraactividad. El principio de ultraactividad nos dice que si esa norma derogada tiene un aspecto puntual, tiene algo muy concreto, un artículo, un inciso, algo muy puntual de esa ley que se derogó, la puedo llevar en el futuro y que tenga efectos hacia el futuro, o sea, cuando ya no es vigente esa ley. Veámoslo en la línea del tiempo. Tenemos el pasado, tenemos el futuro, tenemos el presente. La norma, le recuerdo, es cuando ha sido derogada. Entonces, el principio de ultraactividad, que es la excepción, nos dice que cuando hay algo de esa norma derogada, un aspecto puntual que beneficia al procesado, se podrá llevar en el tiempo hacia el futuro y afectar hechos en el futuro. Esto es lo que nosotros llamamos principio de ultraactividad. O sea que si hoy nace una ley nueva, la 2030 en este ejemplo, que nos deroga la ley 1515, y en esa ley derogada hay un aspecto puntual que beneficia a quien está siendo sometido al proceso, se podrá utilizar y llevar hacia el futuro para que tenga plena validez en el futuro. Veámoslo en un ejemplo. La línea del tiempo, el pasado, el futuro y el presente. Les recuerdo, estamos hablando de cuando la norma se deroga. Entonces, si la norma se deroga, el principio de ultraactividad nos dice que si tiene algo puntual que beneficie al quien está siendo sujeto al proceso, se podrá utilizar hacia el futuro. Principio de ultraactividad. Entonces, hoy nace la ley nueva 2030, deroga la ley 1515. En esa ley derogada existía un artículo, el 608, que dice que la pena para esa conducta eran 30 años, y la nueva ley dice a esa conducta la vamos a castigar con mayor severidad. A partir de hoy va a ser 50 años. Obviamente la ley derogada es más benéfica, 30 años es mejor que 50. Entonces ese artículo, esos 30 años, los puedo llevar en el futuro, y cuando esta persona que cometió la conducta bajo el imperio de la ley derogada vaya a ser condenado, se le exigirá al juez que le aplique la pena de 30 años y lo protegerá en el futuro. Igualmente también opera para las personas que ya han sido condenadas. Bien, mis estimados estudiantes, espero que este pequeño video sea de su agrado y les sirva para su vida académica. Un abrazo grande y que tengan feliz día. Muy amables.